Ocurre algo curioso con la novela histórica. Por alguna razón, siempre parece que las novelas históricas tienen que involucrar un viaje. Por supuesto, si uno va a hablar del Imperio Romano, o de la Grecia antigua, o del antiguo Egipto, es una oportunidad que vale la pena aprovechar si uno va a escribir esa historia, hacer la exhibición de los paisajes y hacer la exhibición de ciudades extrañas y costumbres distintas y frutas exóticas, etc. Pero se convirtió en costumbre de todas las novelas históricas que en alguna parte del recorrido del personaje, del recorrido narrativo, introducir un recorrido literal, un viaje por las tierras misteriosas del pasado. Esto lo observó el filólogo y crítico Carlos García Gual en su libro La Antigüedad Novelada. Sobre las primeras novelas históricas de los siglos XVII y XVIII, él dice: los primeros viajeros, ingleses y franceses, que se enfrentaron a la Grecia real de su tiempo, como también lo hizo, paradigmáticamente y con desastroso final, Lord Byron, vieron un país muy distinto del que habían soñado e imaginado en sus lecturas clásicas, y sus relatos, descripciones e impresiones suscitaron enorme interés en la Europa ilustrada del momento. El viaje a Grecia que valía la pena no era tanto el realizado en la geografía real, aunque este podía ser sin duda atractivo por cuanto suponía de aventura arriesgada y bellos paisajes, sino el viaje fantástico hacia el pasado, donde podría el viajero tomar el té con Safo y zarpar luego con su velero a visitar algunos magníficos templos en una isla vecina, y conversar aquí y allí con los antiguos, educadísimos y galantes, es decir, con gente que nada se parecía a los patanes y bandoleros que poblaban el país en el siglo XVIII. Pero más adelante, sobre novelas históricas que cambian un poco este recurso, él dice: este rasgo tan repetido desaparece luego. La novela, por ejemplo, Los últimos días de Pompeya, tiene una notoria unidad de lugar. La ciudad de Pompeya, reconstruida en la ficción novelesca con muy estudiada exactitud. Lo que parecía ser un trazo indispensable en los relatos dieciochescos es ya en la madurez del género un elemento del que puede prescindirse. Eso no quiere decir que no haya siempre un viaje. Toda novela histórica propone un viaje hacia el pasado, hacia un pasado prestigioso e interesante y a un espacio famoso del pasado. Pero quien ha de viajar es el lector y no los protagonistas de la trama novelesca. Traigo este tema porque cuando estaba preparando este video estaba dudando entre 4 libros de los que quería hablar y me di cuenta de que los 4 libros tenían un elemento en común, que es que están divididos en muchos fragmentos, cada uno de los cuales ocurre en un lugar diferente. Son ejemplos de lo que García describe como novelas históricas estructuradas como novelas de viajes. Entonces, voy a hablar de La joven de azul jacinto, de Parte de la princesa muerta, Creación y El faro de Alejandría. La razón por la que voy a hablar de estos 4 libros en un solo video es que explicar de qué trata cada libro es relativamente breve y no haría justicia a la experiencia de leer cada uno. Explicar La joven de azul jacinto es simplemente: tenemos una pintura, un cuadro, y la novela relata desde el presente hacia el pasado por qué manos ha pasado ese cuadro y cómo llegó a estar donde está, las vidas de las personas que en cada época fueron dueños de ese cuadro y cómo llegó a cambiar de manos en cada época. Y nos vamos hacia atrás, hacia la historia de Jean Vermeer en el siglo XVII, que fue quien pintó originalmente ese cuadro. Así descrita, la estructura de la novela parece bastante simple, pero de nuevo no hace justicia a la experiencia emocional de leer esta novela, descifrar en qué circunstancias ese cuadro cambió de manos y qué significado tuvo originalmente el tema de la pintura, que es el título de la novela, La joven de azul jacinto. Al final de la novela, cuando nos explican cómo se pintó el cuadro y en qué circunstancias y por qué motivo, sabemos quién era la joven de azul jacinto y por qué se hizo ese cuadro. Y en ese momento culmina el efecto de la novela. De Parte de la princesa muerta, es novela histórica, pero al mismo tiempo es no ficción. Este libro fue escrito por una periodista que dice Murad,
y ella narra la historia de una descendiente de los últimos gobernantes del Imperio Otomano, es descendiente del último sultán de Turquía. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial y cae el Imperio Otomano, la familia del sultán huye. Ella en particular es llevada al Líbano por su mamá. Viven por un tiempo en el Líbano. Tenemos una sección entera de la novela ambientada en el Líbano, luego de la sección entera que describe su niñez en Turquía. Luego del Líbano, cuando ella crece, la prometen en matrimonio con un príncipe de la India. Entonces tenemos otra sección que es ella viviendo en la India y enfrentando el choque cultural, que son distintas formas de entender el Islam, siendo ella musulmana turca, casándose con un musulmán de la India. Choque cultural, obviamente geográfico, las disputas familiares, las intrigas de palacio, y ella finalmente está a punto de sufrir un colapso nervioso y con el acuerdo de su marido, ella decide pasar unas vacaciones en Francia. Entonces tenemos otra sección de la novela que ocurre en Francia, coincide con la Segunda Guerra Mundial. Ella finalmente da a luz a la hija que tiene con el príncipe de la India, pero durante esa misma época consigue un amante en Francia. Luego de dar a luz, muy pronto ella muere. Su hija termina en un orfanato en Francia. Y esa hija que crece en un orfanato en Francia es Kenizé Murad, la autora del libro. Nos ha contado la historia de su madre y el recorrido que su madre hizo luego de huir de la destrucción del Imperio Otomano. Este detalle el libro nos lo cuenta desde la introducción, no desde la tapa de la contraportada, entonces no es realmente una gran revelación, pero no deja de tener un impacto comparable al que uno tiene, por ejemplo, leyendo Raíces, que es alguien tomándose el trabajo de trazar y rastrear la historia de su familia y reflexionar sobre en qué lo convierte eso a uno. De nuevo, usa el recurso de la novela histórica de trazar un viaje por varias partes, pero simplemente enumerar los lugares por donde pasa el personaje no equivale y no logra resumir de ninguna manera el efecto que causa realmente leer la novela. Lo mismo ocurre con la novela Creación de Gore Vidal. Creación ocurre en el siglo VI a.C. y trata sobre un diplomático en la antigua Grecia que viaja por toda Asia y conoce a los místicos del zoroastrismo, conoce a los místicos del budismo, conoce a los místicos chinos y tiene conversaciones sobre filosofía de la religión con cada uno. Con eso se resume la trama, pero no resume la profundidad de discusiones y de temas que cubre la novela. Por último tenemos El Faro de Alejandría. Esta novela ocurre durante el Imperio Romano de Oriente. Tenemos la hija de un noble que está prometida en matrimonio, pero ella no tiene intención de aceptar ese matrimonio. Ella tiene intención de estudiar medicina, lo cual en la época para las mujeres era imposible. Ella decide huir en secreto, disfrazarse de eunuco, ir a la ciudad de Alejandría y estudiar medicina como si fuera un hombre eunuco. Entonces tenemos de nuevo un segmento de la novela en la casa de su niñez, un segmento de la novela durante sus estudios en Alejandría, donde puede ser ciudadana romana y puede ser médico, pero no puede ser mujer. A diferencia de su vida de niñez, donde podía ser mujer y podía ser romana, pero no podía ser médico. Y el contraste más especial ocurre al final, cuando ella llega a las tierras de los invasores bárbaros, donde le permiten ser mujer y le permiten ser médico, pero no puede ser romana. Y esa lucha entre las distintas identidades de esta mujer es el tema que entrelaza esos episodios. Hay una solución hacia el final que me pareció un poco apresurada, pero puede decirse que logra integrar las partes de su vida que ella quiere tener. Ella quiere poder ser al mismo tiempo mujer, médico y romana, y al final más o menos lo logra. Entonces, como se podrán haber dado cuenta, describir episodio por episodio estas novelas las resume de manera demasiado breve y no logra explorar realmente cómo se siente leerlas, y por eso las recomiendo en conjunto para el video de esta semana.
De parte de la princesa muerta, Creación de Gore Vidal, El faro de Alejandría y La joven de azul jacinto.